Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Buenas noches, soy el doctor Carrillo, de acá de Almirante Brown. Estamos lanzando la segunda charla del 24 curso de pediatría práctica. Quería decirles que como novedad, que pensamos para el año que viene hacer un festejo de los 25 años de nuestro curso, haciendo un curso online, mixto, online y presencial. Mucha gente de acá de Almirante Brown nos ve y mucha gente del interior también. Y entonces queremos seguir con este tipo de reuniones, siempre con la idea de un enfoque práctico. Por eso, en la medida que la doctora vaya disertando, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas. Incluso en algún momento pensamos con Héctor Regueiro parar un poco y charlar sobre determinados aspectos de la charla, para hacerlo más dinámico. Lo dejo entonces al doctor Regueiro para hacer la presentación. Presentación corta. Agradecemos al Laboratorio MAR, como siempre, a su visitador Javier Proto por la proyección de este curso. Y agradecemos muy entusiastamente a la doctora Matese. La doctora Matese es ex jefa de neurocirugía del Hospital Garrahan, fue jefa hasta hace muy poco, ahora es consultora del Hospital Garrahan en neurocirugía, y la tenemos asequible en el FLENI, ella opera ahí, a los chiquitos que uno le deriva, y también en Trinidad Belgrano. La llenamos de preguntas antes de esta charla, la doctora Matese, inquietudes que tenemos en pediatría, pensando en el tema del cerebro del chico que está en situación neuroquirúrgica. Así que, Beatriz, muchas gracias por aceptar la invitación y te escuchamos. Bueno, te agradezco mucho la invitación a vos y al laboratorio. Y vamos entonces ahora a compartir la pantalla. A ver si podemos. Un segundito. Un segundito, que ya estamos. A ver. Bueno, un poco, buenas noches, era explicarles un poco desde desde mi especialidad, que es quizás un poquito ruda, un poco complicada en cuanto a que es un poco cerrada, es a darle al pediatra algunas armas como para poder irse desarrollándose en cosas que son prácticas. Con el doctor Regueiro estuvimos viendo, perdón, a ver si podemos ir pasando las imágenes, pasaban y ahora no logro pasarlas, un segundito. Bueno, es primero decirles que lo que pasa con nuestra especialidad, ¿qué es nuestra especialidad o a qué se dedica? Es una especialidad médica que es quirúrgica, en la cual nosotros nos dedicamos a educación, prevención, diagnóstico, evaluación, tratamiento, cuidados intensivos y rehabilitación. O sea, fíjense ustedes cómo engloba un montón de cosas. Del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, vegetativo, y además tiene subespecialidades. Dentro de todos estos años, nosotros en la práctica médica, lo que sí notamos que anteriormente la especialidad nuestra no era muy humanizada. Entonces, en estos últimos años sí hay un gran cambio en las residencias médicas por parte de lo que significa la ética médica y la humanización, que son un conjunto de prácticas orientadas a poder lograr, ¿no?, una mejor atención y un mayor cuidado y una correcta actuación de los profesionales tendientes a hacer algo moral de la especialidad. Y eso en cuanto a los residentes en formación, o a los médicos jóvenes pediatras y a todos los médicos. Por eso nosotros, ustedes ven acá,
cómo nosotros en los distintos laboratorios, desde el Garrahan, desde muchos grupos de trabajo, lo que nosotros logramos a través de los años, ustedes ya la conocen también a la doctora Bailes, que nos formó en todo lo que es simulación, a lo largo del tiempo lo que los neurocirujanos fuimos haciendo es simular mucho las cosas, o sea, simular la cirugía para adquirir mayor praxis. Entonces, con quizás no tan grupo de intervenciones o de gran cantidad de intervenciones, nosotros logramos que la gente joven tenga una gran expertise. Eso es algo que se ha visto en los últimos años y que ha llevado a la camaradería y demás de todo el grupo que hemos tenido a lo largo de la formación, de becarios, de residentes, de médicos pediatras de nuestro hospital. Fíjense ustedes que esto simula, por ejemplo, que ya lo ha dado Marcela cuando ha hablado acá en el grupo, a través del doctor Carrillo y del doctor Regueiro, que han venido a hablar ella de la laparoscopía y de simulación. Bueno, y nosotros nos formamos de la misma manera en neurocirugía con todo lo que es cirugía mínimamente invasiva. Esto es para los residentes, damos cursos tanto en Argentina como damos cursos en los países limítrofes para llevar adelante todo este tipo de conocimientos. Como ven ustedes, son todos los grupos de trabajo. El que está al lado mío ahí en una foto es el presidente de la IFNE, que ha recibido mucho apoyo. ¿Por qué? Porque justamente es médico uruguayo, neurocirujano uruguayo, y nos ha ayudado en todo esto que significa la difusión y educación. Y nosotros vamos a enseñar a distintos lugares. Por ejemplo, esto fue en el Hospital de Clínicas, específicamente en el Hospital de Clínicas de Uruguay. Como ven ustedes, hasta los Lego hablan de simulación y hablan de la importancia que tiene en la formación de la neurocirugía. Ven ustedes, son distintos médicos, cómo nos adoctrinamos, nos preparamos, educamos, enseñamos a otros a través de maquetas y a través de filmaciones y demás. Ven ustedes ahí, a través de muñecos, etcétera, como para evitar riesgos, porque nuestras cirugías, que es la neurocirugía específicamente, necesita de simulación y necesita de nuevas prótesis, que también esto de las prótesis, que son autosustentables en distintos lugares, como las impresiones 3D, lo usa la cirugía de columna y lo usamos nosotros en neurocirugía. La neurocirugía necesita también lo que denominamos dotación bench, o sea, nosotros nos preparamos con un alta performance de poder hacer cosas como neurocirujanos en lugares de mucha expertise y en lugares que tienen mucha tecnología. Pero también nosotros estamos preparados a trabajar en lugares que no tienen. No significa que ciertas cosas de alta complejidad, como vemos ahí en los hospitales públicos y privados, a veces hay menos cosas en los hospitales privados que en los públicos, que solamente algunos. Ustedes conocen los hospitales de alta complejidad que hay en Argentina, pero bueno, hay que tener entrada a esos hospitales que tienen un montón de elementos y un montón de equipamiento. Y como ven ustedes, también los hospitales privados lo tienen. La neurocirugía abarca desde lo que es atención primaria o de lo que es una atención en consultorio de un consultorio privado hasta lo que significaría la alta complejidad, que estaría eso llevado a grandes instituciones o a grandes lugares. ¿Por qué yo necesito esto? Como ven ustedes, este gráfico que les muestro ahí, o esta diapositiva, tiene que ver qué es lo que pasa. Que si yo tengo mucha estructura para trabajar y mucho equipamiento, yo lo que logro hacer es evitar complicaciones. O sea, el 50% de las complicaciones pensemos que se evitan si yo tengo alta tecnología, o sea, para trabajar. ¿Sí? Perdón, Eso es... doctora, habla Javier. Me están en el chat pidiendo si por favor puede acercarse más al micrófono, que se escucha muy bajito. Gracias. No sé si ahí ustedes me escuchan. Sí, Perfecto, Perdón, doctora, gracias. sí, sí. Sí, sí, te escuchamos, sí. Bueno, Pero por las dudas habla un poquito más fuerte. Claro, ahora un poquito más fuerte porque hay mucha gente que está diciendo no se escucha. perdón, bueno, no sabía. Me van cortando y me van diciendo, por favor, ¿sí? Bueno, Bueno, ahí ¿Cómo no? ¿Cómo no? yo les digo que el 50% de las lesiones focales, motoras y sensitivas se evitan si yo tengo alta tecnología.
por otro lado, las hidrocefalias, la circulación del líquido, etcétera, también las evito. Entonces, es importante tener buen material para poder trabajar, o sea, buen equipamiento, y entonces minimizo ese tipo de complicaciones. Por otro lado, yo digo, ¿sí?, que costo-efectividad es importante tenerlo en cuenta porque reduzco entonces reduzco las complicaciones. ¿Se entiende o esto no es claro? Perfecto, No, ya hay mucha gente que dice que se escuche ahora. ¿Se sí, entiende? es perfecto. Bueno, por Sí, otro lado, perfectamente, sí. necesitamos para neurocirugía tener ciertos equipos que tienen que ver, equipos que nos van a llevar en forma importante a poder hacer nuestros diagnósticos, porque nosotros somos parecidos a lo que sería, a ver si se entiende, cirugía cardiovascular en complejidad. Después vamos a hablar de los diagnósticos claros que hacemos en consultorios, pero para llegar a diagnósticos finales necesito tener estudios neuroradiológicos como tomografía computada, que actualmente está generalizado y es un estudio fácil para poderla conseguir, pero otros estudios como la angiotomografía, la angioresonancia, la tractografía o la espectroscopía son terrenos de resonadores de alta resolución. ¿Se entiende? Bueno, ¿Qué es la tractografía, Beatriz? ¿Qué es la tractografía? la tractografía son unos estudios que miden, que en estos momentos fue un diseño que hizo un investigador alemán, Kinkler, muy bueno, el cual lo que hizo fue ver las fibras del cerebro, ¿no es cierto? Ustedes conocen que tenemos sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia blanca cerebral son tractos que nosotros tenemos en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué puedo ver yo de esos tractos en el cerebro? Que se dan como colores. Yo lo que hago es ver si esas vías que habíamos estudiado todos, que ustedes estudiaron, todos los neurólogos, los médicos, todos estudiamos en la facultad, que esas vías pueden ser perfectamente caracterizadas, como por ejemplo las vías motoras o las vías del habla. Entonces con eso yo puedo saber si están desplazadas o no, y con eso yo puedo buscar zonas en el cerebro específicas para poderlas encontrar, ¿sí? Poderlas ver, o sea, qué zonas son elocuentes o no en el cerebro para poderme guiar para hacer mejores cirugías. Qué bueno, perfecto. ¿Sí? Esas serían las últimas cosas que nosotros podemos decir que existen y las hacen directamente, yo las pido y las observamos. Quizás yo las pido como neurocirujana porque las necesito, por ejemplo, el doctor Regueiro las necesita como neurólogo infantil para poder observar si hubo alguna lesión o una enfermedad desmielinizante o hay una enfermedad motora que causó ahí alguna lesión, entonces él la va a poder pedir. No es de uso común, pero digamos es de uso o de alcance que tenemos nosotros en este momento. Bueno, por otro lado, nosotros tenemos con respecto a también cosas que tienen que ver con la neurocirugía, son la cirugía prenatal o fetal, que también eso es otra de las cosas nuevas que existen adentro de la neurocirugía. Entonces, porque la cirugía, como me ha pedido el doctor Regueiro, que hablemos del mielomeningocele, o de otras patologías, encefalocele, hidrocefalias y demás, se presentan aquí y nosotros las podemos ver específicamente en ecografías que hacen los obstetras. Y nosotros podemos también entonces en estos momentos a nivel de Argentina o a nivel internacional también poder llegar a ver qué tipo de lesiones y obrar en su defecto para hacer cirugía mínimamente invasiva antes de tiempo. Bueno, como ven ustedes, hay historias naturales de la enfermedad, los defectos que podemos encontrar quirúrgicos, la relación riesgo-beneficio que tenemos con esta cirugía fetal. Bueno, lo prenatal versus lo postnatal lo observamos y hacemos un seguimiento. Sobre todo esto se vio en un trabajo de investigación que es el grupo MONS,
que esto está desde el año 2011. Bueno, por otro lado, acá como ustedes ven, podemos ver la cirugía a cielo abierto o la cirugía a cielo cerrado que se usa mediante lo que sería la cirugía endoscópica. Entonces, como ustedes ven, eso se usa por la imagen chiquita de la derecha, la imagen esa es por vía laparoscópica, y la imagen de izquierda sería también con respecto a esta observación. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí para observar otra de las cosas que tiene que ver con la neurocirugía, porque dentro del enfoque humano, fíjense ustedes cómo fue variando. Los mielomeningoceles fue presentado por Nelson, ustedes como pediatra, en el año 1962. Muchos de esos pacientes no eran operados y quedaban expuestas su placa o su placoda completamente expuesta externamente. Como ustedes pueden ver, esta imagen ecográfica es de un libro y ya hay presentaciones de un libro específicamente que muestra la cara del bebé y los distintos rasgos que podemos ver ecográficos de dolor. Entonces, fíjense ustedes, ya eso de lo sensorial o lo que tiene que ver con lo sensitivo, ya los marcamos desde la panza de la mamá, porque la neurocirugía también se ocupa del problema del dolor. Como ustedes también pueden ver, yo les estoy mostrando alta complejidad para llegar a lo común, a lo simple, a lo que me pidió Carrillo y a lo que me pidió el doctor Regueiro de consultorio. Pero fíjense, por ustedes, les muestro. Este niño que se le efectúa una cirugía de neurocirugía funcional, ven ustedes, todos lo pueden ver, se ve ahí una resonancia en la cual muestra la infiltración de un tumor paravertebral gigante, un rhabdomiosarcoma, el cual a este niño realmente le costó su vida. Como ven ustedes, el dolor en la pediatría, en los trastornos conductuales, en los trastornos de lo que sea, cuando ustedes ven un niño triste o un niño con distintas características, les tiene que llamar la atención y esto hay que estudiarlo. Fíjense ustedes, la expresión, quiero que vean la expresión de esa foto, y no sé qué opinión tiene el doctor Regueiro, de esa foto superior de la izquierda. Miren de ustedes el niño ese con dolor, dolor crónico, triste, con una mirada muy, muy penetrante, y sin embargo, como esto ya era un dolor crónico, el niño seguía jugando o estaba tratando de escribir. ¿Se entiende? No es un dolor agudo, esto es lo importante. El dolor agudo, el niño grita, el niño llora. En el dolor crónico es una mirada perdida, de gran tristeza, y se va adaptando a ese dolor, pero es un dolor crónico. Y es refractario al tratamiento, como este niño, era refractario específicamente a la morfina y a otros tipos de terapéuticas, por lo cual tuvimos que tomar una decisión debido a la gravedad, debido a que era inminente, era un paciente de cuidados paliativos, era inminente su deceso, su muerte, en la cual nosotros lo acompañamos, hicimos todo su acompañamiento y le hicimos esa cirugía, como ven ustedes abajo, que significa o se llama dresotomía, que es una cirugía que se obra sobre la médula para abolir el dolor. O sea, la vía de tanto de espasticidad en pacientes que tienen espasticidad o trastornos muy importantes, esos gross motor 5, esos chicos que están en silla de rueda con parálisis cerebral, o bien estos pacientes graves con dolores terminales. Nos vimos en su momento en el hospital con una situación grave, que era que estos niños no podía llegarse a tener este niño una bomba de infusión en su casa. La mamá iba a tener otro niño, entonces era inminente el parto del otro chico, y este chico lamentablemente no iba a poder sobrevivir. Lo operamos un 23, recuerdo, un 23 de diciembre, y pudo pasar después de esto las fiestas en su casa,
lamentablemente después de la fiesta falleció. Pero como ustedes pueden ver, en esa imagen de la derecha, el chico se fue de alta contento, se fue de alta sin dolor. Entonces, esa es nuestra principal función también. Quizás nosotros no podemos curar muchas veces, pero sí paliar el dolor. Entonces, fíjense ustedes qué importante es. Quizás es una especialidad sofisticada en algunas cosas y nos ayuda mucho en otro. Por eso tenemos que estar muy cercano a los pediatras y muy cercano a los neurólogos para poder seguir adelante con todo esto. Pero Como muy ven, humanística, porque realmente la foto esa es un encanto, ¿no? Verlo al chico contento, la foto de abajo, de la derecha, ¿no es cierto? Ha pasado sus últimos días, por lo menos sin el dolor tremendo que sería, ¿no? Qué bueno, qué bueno. sí, la verdad que yo me sentí con una gran satisfacción a pesar de que, y todo el equipo, a pesar de que no lo pudimos solucionar. Fue muy difícil hasta conseguir quirófano para un niño un día 23, porque nadie creía que era una urgencia, pero en realidad el dolor crónico, el dolor refractario a la medicación, es agobiante, agobiante para él, para su familia, para los médicos tratantes, para la gente que hace paliativos. Entonces, realmente se convierte en una urgencia. O por ejemplo, otro tipo de cirugía importante, la cual ven ustedes, que para nosotros también es muy importante. Fíjese usted esta niña. Esta niña es un mielo, patología común, patologías que se ven en todo el país, patologías que ven los pediatras, que ven ustedes en todos lados, que se ve en Río Gallego, que se ve en Ushuaia, La Quiaca, en Misiones, etc. Pero ¿qué pasa con esta niña? Es algo muy específico. ¿Qué pasó? Nosotros lo que hicimos, esta niña, como ven a la izquierda, arriba, es la misma que la foto de la derecha. Pero ¿qué pasó? Lo operamos nosotros por neurocirugía, también lo operó una médica neuroortopedista del hospital, que pudo alinear sus piernas, fíjense ustedes qué importante, pero fíjense el cambio de actitud que tiene la cara debido a esto. ¿Qué pasaba? La niña no podía estar, era de un paraje de la zona de Catamarca, la niña realmente no podía estar, te digo Héctor, no podía estar sentada en una silla de ruedas, solamente podía estar en una cama, lamentablemente en una cama, porque sus piernas, fíjense ustedes cómo está, eran como un resorte, tenía una actitud totalmente era solamente un reflejo. Entonces, como las piernas estaban en esa posición, no podía directamente estar sentada ni siquiera en una silla. Entonces, lo que nosotros hicimos fue volver a volcar a que debido a esta cirugía del mielomeningocele por su anclaje medular, lo que hicimos fue desactuar la médula, tratar la espasticidad grave que tenía y volvimos a convertirla en lo que sería un mielo grado 1. No es que le dimos la posibilidad de marcha, por supuesto, eso no existe, pero le dimos, sí, la posibilidad de estar alineada, de poderse sentar, de que la puedan llevar en una silla de ruedas, salir a cualquier lado y poder hacer una vida diaria con comunicación con otra gente. ¿Se comprende? O sea, también es algo bastante importante o humanístico, digamos, para poder insertar a la gente, por más que tenga una discapacidad, en la sociedad. Beatriz, ¿podés decirnos, viste, y ubícate el pediatra, el neonatólogo que está en la sala de partos y recibe un niño con un mielomeningocele? No lo esperaba, no hubo imágenes previas, no salió en la eco, bueno, lo que sea, no es un mielomeningocele muy importante. ¿Qué hace hasta que ustedes lo ven? ¿Qué recaudos toma? Bueno, nosotros, por supuesto, nos avisa, nazca donde sea, es la misma conducta. La derivación tiene que ser hecha a un centro de neurocirugía lo antes que podamos por el riesgo de infección. El tratamiento o lo más importante es saber cómo fue. Bueno, si por ejemplo, si fue hecha la cesárea, yo no sé, converso con la gente me dice, bueno, sí, realmente le hicimos la cesárea. Si fue la cesárea, nace limpio, digamos, por el tratamiento de la misma cesárea. El líquido no era séptico, es un líquido aséptico.
Sería distinto si el chico nace, por ejemplo, o tenía algún componente la madre en el canal vaginal, si se hizo una cirugía por vía baja, o se hizo el parto, perdón, por vía baja. Que tenga la madre alguna enfermedad concomitante que puede suceder, depende del medio. Ahora, si nace y nosotros vemos el huevo frito, nosotros decimos que existe como huevo frito, la placa vasculosa en el medio, que es la médula abierta, después les voy a mostrar una imagen, pero después viene un epitelio de transición y después viene la piel, una piel que muchas veces hay que resecar, que no es buena. Yo tengo que cuidar, como sea, esa placa vasculosa. Si yo sé que el paciente tuvo una herida o algo infectado, lo tengo que tratar ya desde el vamos con antibiótico y demás. Si lo voy a trasladar a un lugar que yo sé que va a poderse efectuar la cirugía y yo vivo en cualquier parte que suceda el parto, lo que debo hacer es taparlo con una gasa estéril, tirarle mucha suero fisiológico, taparlo con una gasita estéril y ponerle un tegaderm arriba o un film, ¿sí? Cosa de que esté protegido y que no tenga contacto con el exterior. Perfecto. ¿Se comprende? Eso es Sí. lo importante. Perfecto. Bueno, ¿Cuánto y tiempo para operarlo? ¿Cuál sería lo óptimo para decirlo? ¿Tenemos que operar en cuánto tiempo? Para que tenga una antes de mejor las evolución. antes de las 48 horas, porque ya uno sabe que el niño, en general, lo que nosotros hacemos es esperar horas. Si nace incluso en un buen medio, uno trata de esperarlo, porque el chico nace un poco chocado. Cuando hacemos la evaluación, no sé bien a veces qué grado, qué score perfectamente puede tener, si es un mielo grado 1 parapléjico, 2, o si es asimétrico y demás, porque por ahí nace frío, le tengo que dar la posibilidad de que vaya a la neo, que lo contenga, que esté Estabilicen, claro. ¿Cómo? Que lo estabilicen un poco, claro. Estabilizarlo, y yo espero horas, o si nace a la mañana, a la noche, o esperar hasta lo sumo 48 horas que podemos esperar. Si el chico está con un distrés respiratorio, tratar el distrés respiratorio, o sea, y después, bueno, proceder a poder hacer la cirugía. Lo que sí sabemos que aumenta de esas 24, llegando a las 48 horas, 72, 96, cuanto más se aleja, más riesgo tenemos, sobre todo de meningitis o de infección severa y que se infecte la herida operatoria. Bárbaro. Perdón. Bueno, con respecto a la cefalea en pediatría, un tema muy importante porque es muy abarcativa. Es un tema que va desde consultorio va a una internación en casos graves hasta terapia intensiva. Entonces yo digo, ¿qué me puedo encontrar con la cefalea? Vamos a ir viendo un poquito los datos. El motivo de consulta es sumamente frecuente, lo veo en las guardias por distintas cosas, y son eventos agudos los que generalmente veo. Y los otros, los de APS, que serían los de atención primaria de la salud, son cefaleas esporádicas, ¿sí? Episódicas y recurrentes. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, la gran mayoría son benignas, ¿sí? Uno habla de un componente benigno. Y hay otros grupos muy abruptas o con gran componente clínico que nos llama la atención, que son las infecciones del sistema nervioso central, las cuales no la puedo dejar pasar, porque eso sí, hablamos mucho con Regueiro varias veces, y bueno, eso es lo preocupante para el pediatra. La hipertensión endocraniana por un tumor, o bien un ACV hemorrágico o un aneurisma. Entonces acá viene todo los dilemas y todas las cosas que nos pueden pasar a nosotros como médicos. ¿Yo necesito tan alta complejidad? No. Primero trato de hacer un diagnóstico correcto. Sobre todo vamos a ver qué es lo llamativo, lo clínico que tenemos que ver es la gravedad del cuadro, lo florido del cuadro, el dolor importante, y ver evidentemente
¿Dónde sucede? Por ejemplo, si yo tengo una infección del sistema nervioso central, tengo que tener fiebre o tengo que tener características de que estuvo epidemiológicamente, que estuvo con gente que tenía o algo viral o algo bacteriano. Ahora vamos a hablar principalmente porque hubo cambios este último tiempo, que era lo que referíamos con el doctor Héctor, el cual ha cambiado un poco las infecciones debido a las vacunaciones. Entonces eso se lo dejo a él. Lo que es hipertensión endocraniana, edema de papila o cefalea muy intensa, vómitos matinales, etcétera, que lo vamos a volver a repetir, tengo que tener en cuenta que puedo estar en presencia de un tumor cerebral. Entonces, ahí vienen varios dilemas. No, pues quizás con una consulta solo no lo puedo solucionar, el paciente debe volver a consultorio y lo debemos ver. Y después tengo los ACV hemorrágicos. La gran cosa puede ser el aneurisma o la ruptura aneurismática. O el aneurisma muchas veces tiene algo que se llama la lesión centinela o el dolor centinela, que aparece después de la ruptura y aparece eso y es medio solapado y tiene el paciente una rigidez de nuca y un trastornito de conciencia y vómitos, y que quizás los casos son difíciles de ver, porque el caso claro es niño jugando a la pelota que tiene una cefalea muy brusca, se queja, vómito y pierde el conocimiento y cae al piso con pérdida de conocimiento. Ese es bastante característico, pero a veces ninguna enfermedad se presenta tan característica. No sé si acá hacemos un parate y vos querés decir algo, Héctor. No, está Voy a desarrollar. perfecto. Considerando, con respecto a los tumores, tengamos en cuenta que son muy poco frecuentes en los chicos, ¿no? Es una incidencia muy baja de tumores, por suerte para nosotros, los que hacemos pediatría o neuro. Los tumores son de la línea media, generalmente, y lo que interesa al pediatra es que ante una consulta por cefalea recurrente o cefalea focalizada en algún lugar del cráneo, que hacerle un buen examen clínico, un buen examen neurológico, no olvidarse de un examen básico, los pares craneales, o sea, ver los oculomotores, que no tenga un estrabismo, ver que no tenga un facial, que pueda hacer una mueca, abrir la boca, sonreír, no se desvía la comisura bucal, está todo bien, verle la carita que no tenga una hemihipotrofia, que a veces se asocia, es un predictor de tumores, es raro, pero puede pasar, y la intensidad de la cefalea. Y después, bueno, por supuesto, según donde esté ubicado el tumor, si es que realmente tiene un tumor, Beatriz, los más frecuentes son los tumores de tronco, ¿no es cierto? Los de fosa posterior y los de tronco. Así Digamos, que, la fosa posterior en claro, pediatría, la fosa posterior es lo más importante, pero muchas veces también solapado, porque si yo tengo claro, un tumor del cuarto ventrículo, por ejemplo, el ependimoma, que infiltra mucho, lo que voy a tener es un chico con muchos vómitos. Y entonces pienso en cuadros gastrointestinales. Muchas veces no es mala praxia, también para que el pediatra lo sepa. Muchas veces tengo cuadros, como he visto, de tumores de fosa posterior que prima durante mucho tiempo antes solamente vómitos. claro. Y después pensar en vómitos, en ataxia, ¿no es cierto? Ese chico que va caminando y se va por un costado, que se cae, que pierde el equilibrio y tiene vómitos, o tiene cefaleas, o pensar en que puede tener un tumor, realmente pensar que tiene un tumor. Muchas veces uno ve que pululan por servicios de pediatría y de gastroenterología, el tumor va creciendo, se piensa en algo tóxico, incluso hacen consulta con toxicología, y haciendo un buen examen, viendo cómo camina, viendo la marcha, la postura, el equilibrio y algún par craneal que pueda estar alterado, un nistagmus, ¿no es cierto? Un estrabismo, un facial, y uno dice, bueno, vamos a hacer una imagen para ver si tiene un tumor. ¿No, Beatriz? No, perfecto. O sea, hay que estar atento. Y lo que hablábamos con Héctor también, muchas veces uno dice, bueno, le pido un estudio, uno se encuentra con tumores que son fáciles de ver en la tomografía y por ahí yo le puedo hacer incluso una tomografía computada de cerebro
y de fosa posterior, y como no tiene contraste, porque tampoco tenía anestesista para poderle hacer anestesia general y poderle hacer la tomografía, la fosa posterior es quizás, como decirles, una gran simuladora, y quizás no puedo ver el tumor. Y tiene un tumor. Entonces también nos ha pasado a nosotros como neurocirujanos que nos cuesta ver una imagen de fosa posterior de un paciente que no se le pudo hacer contraste e inclusive no le pudimos hacer anestesia general. Eso le puede pasar a cualquiera y a ver, en el mejor sanatorio, en el peor sanatorio, en el mejor hospital o en el pobre hospital. Hablando ¿Bien? de lactantes, Beatriz, no hay que olvidarse que el cráneo en el lactante es extensible y tiene una fontanela abierta. Exacto. Eso hace de que los síntomas sean flu, no sean claros, no estén claros a veces. Y a veces ustedes se sorprenden por los tumores que se ha detectado en pediatría o en neuropediatría, un tumor grande en fosa posterior, y se acomodó, no causó tanta hipertensión endocraniana, porque el cráneo se acomoda, y después nos sorprendemos con la imagen de un tumor de hemisferio o de Vermix, de hemisferio cerebeloso, ¿no? Un tumor de fosa posterior muy importante, incluso después cuesta sacarlo, que ustedes lo saquen, y a veces no se puede sacar todo. Exactamente. Beatriz, para que quede claro, la tomografía común no ve los tumores de fosa posterior. Y Ojo. a veces es complicado realmente. Uno muchas veces dice, a ver, se nos plantea muchas clasificaciones, como por ejemplo acá, yo te digo, Carrillo, y para la gente, a ver, aguda recurrente, crónica no progresiva, crónica progresiva. Está muy bien todo que nosotros podemos hacer esto, pero a veces 2 más 2 no es 4. En medicina sabemos que no es 4. Y hay tumores que captan muy bien el contraste, hay tumores que no captan el contraste, hay tumores que pueden ser laterales, hay tumores que pueden ser centrales, y bueno, o sea, confunden mucho. Hay tumores que nos dan mucha hidrocefalia y hay tumores que no dan tanta hidrocefalia. Bueno, ¿Se entiende? Si uno tiene un tumor de fosa posterior, yo le hago una tomografía computada y veo, digo, claro, tiene una obstrucción. Seguro me voy a encontrar arriba con ventrículos muy dilatados, gigantes, y yo digo, bueno, seguramente tiene una hidrocefalia porque tiene un tumor de fosa posterior. Pero a ver, lo puedo ver yo, lo puede ver un neuroradiólogo avanzado, lo puede ver un neurocirujano, pero a veces es difícil, a veces uno está solo, un pediatra, pide un estudio, no se le puede hacer contraste, no se le puede hacer anestesia, y si me cuesta a mí verlo, le cuesta al pediatra que vio cada tanto, quizás en su vida, no llega a ver un tumor de fosa posterior, por la incidencia que tiene, o quizás no, porque no llega a la incidencia que tiene. Si bien no es que no lo estudió, en su carrera lo estudió, pero no es tan, digamos, tan fácil de verlo, ¿se entiende? insisto en hacer un buen examen, un buen interrogatorio y un buen examen neurológico, como todo en medicina. Si hay cefalea que no nos cierra, si hay alteración de pares craneales, si hay nistagmus, si hay una parálisis facial, si hay ataxia, si el chico se cae y no sabemos por qué, hay que investigarlo, hay que investigarlo. Piensen en un tumor. Bueno, otra de las cosas nosotros como para ver, o sea, también tenemos que tener idea. Tenemos de las cefaleas, nosotros podemos hablar migrañas, las cefaleas tensionales, otras cefaleas. Y por otro lado, nosotros tenemos otras cefaleas secundarias, como podemos tener infecciones del sistema nervioso central, como meningitis, encefalitis, vasculitis, y otras como son hipertensiones endocranianas, también para tener en cuenta, que son las sintomáticas o las idiopáticas, las hipotensiones endocranianas, por distintas cosas, que puede ser por rupturas, a veces hay hipotensiones que son también muy parecidas a lo que significa las hipertensiones, pero son por pérdida de líquido cefalorraquídeo, ¿se comprende? Y lo otro que tenemos son hemorragias oranoideas por tener una
importante contenido sanguíneo digamos, por haber tenido alguna ruptura y tenemos hemorragia subaracnoidea. ¿Se comprende? Perfecto. Por otro lado, nosotros decimos, bueno, las migrañas son primarias y la causa más importante de cefalea en la edad pediátrica, porque también tiene una herencia, debido a que la familia hay pacientes que tienen ya, la madre, la abuela, tienen ciertas características. La cefalea entonces es el síntoma cardinal y tenemos como que en realidad vemos episodios recurrentes de vértigo, tortícolis, dolor abdominal, vómitos. Yo he visto muchos chicos, bueno, con auras y después siempre, principalmente escostomas centellantes, y después lo que vemos, sí, el dolor abdominal que cede posteriormente a que está en un lugar oscuro, etcétera, y cede a lo que significaría el dolor de cabeza, ¿sí? Cuando cede el dolor de cabeza, los chicos se despiertan, estaban en un lugar oscuro y quieren comer, ¿se entiende? No sé si quieres decir algo, Héctor, de esto. No, sí, hay unos, en chicos más chiquitos hay como, el cuadro ese que vos describiste, y en un chico chiquito hay algunos predictores de migraña que sabemos que después a lo mejor van a ser migrañosos. Tienen antecedentes familiares de migraña, y por ejemplo tienen vértigo paroxístico, benigno. Eh, Otros tienen dolor abdominal recurrente, otros tienen vómitos cíclicos, que no encontramos causas pediátricas que lo justifiquen. Si tienen antecedentes de migraña, acuérdense que esos chicos a veces van a tener migrañas cuando son más grandes. Sobre todo las nenas, cuando llegan a los 10, 11 años, suelen tener migrañas. Predictores de migrañas son. Perfecto. Escúchame, Héctor, a ver, seguimos avanzando Dale. en el tema con respecto a la migraña. Lo otro que tenemos es de las cefaleas. La cefalea, el tipo de cefalea, otras cosas son los signos y sintomatologías asociadas, los intervalos, antecedentes familiares, etcétera. Son todos factores de estrés a tener en cuenta para los niños. Después las auras, que era lo que hablábamos, que también son muchas características para tener en cuenta, pero es largo el tema y hay que tener en cuenta desde, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Desde las luces centellantes, los escotomas, las alucinaciones visuales, etcétera, relaciones, o todo lo sensitivo, que entumecimiento, pinchazos, etcétera, confusión, afasia, amnesia, hay muchas cosas asociadas, pero graves, que se presentan en la cefalea, como por ejemplo estas últimas, hablar de migraña basilar, de la migraña hemipléjica, hay pacientes que hacen vasoconstricción, o sea que nos confunden con cuadros graves de hemorragias o cuadros isquémicos importantes, y pueden ser pacientes que hacen isquemia posterior a esto. Bueno, migrañas confusionales, etc. La fisiopatología de la migraña, todavía, como ven ustedes en la diapositiva, es algo generado por lo neurovascular, pero no es algo tan claro, que todavía no está descubierto en su totalidad, ¿no es cierto, Héctor? Exacto. Bueno, está perfecto lo que dijiste, ya dijiste todo, dale, dale, está bárbaro. Bueno, seguimos un poquito más porque quiero hablar de la cefalea tensional, también hay que tenerla en cuenta, pero fíjese usted que es frecuente, que también se da en los niños, duración también de varias horas, de 30 minutos, varias horas, una sensación de opresión, cefalea sobre todo holocraniana, y que se irradia también a la parte cervical, para tener en cuenta, cervical muy tensional debido a cuadros de factores de estrés y de depresión. Eso es lo que yo sé y lo que prima, pero también hay que tenerlo en cuenta. Hipótesis fisiopatológica también existe, o sea que tenemos que estar atentos a todos estos cambios y a todo lo que vamos viendo. O sea, hay, como ven ustedes, dos tipos de cefalea completamente distintas, pero que, bueno, muchas veces nos puede confundir y es difícil de verlas en el consultorio.
Por otro lado, tenemos los cucos, que creo que el gran cuco, a ver, la vasculitis es importante, pero la meningitis en estos momentos, en Argentina, y todos como médicos, lo que debemos evitar primariamente es, o que no es permitido, es que ocurra desgracias con respecto a una meningitis de las que sea. O sea, el médico tiene que estar atento, y la meningitis es lo que no nos podemos permitir dejarla pasar, porque un paciente con antibiótico adecuado tiene que curar su meningitis. Entonces tenemos cefalea, vómito, fotofobia, embaramiento, alteraciones del estado de conciencia y movimientos oculares dolorosos. ¿Qué decís vos, Héctor? No, que gracias a Dios por tener vacunas adecuadas en los últimos años, los últimos 15, 20 años, cuando apareció la vacuna de meningitis primero, después cuando apareció la vacuna de Hemófilus, uno ya tiene cierta certeza de que controlando el esquema de vacunación, si es correcto, es improbable que esas etiologías estén en estos chicos. Ya vamos a pensar en una etiología viral o en una bacteria impensada, extraña, pero por suerte meningitis, meningococo y hemófilus es muy infrecuente si hay una buena vacunación de por medio, ¿no? Perfecto. Otra de las cosas, bueno, es saber que existe la hipertensión endocraniana sintomática por distintas causas, como ven ustedes, ahí nosotros tenemos como para estudiar distintas cosas. Los vómitos, tenemos para estudiar las parálisis, como decía Héctor, tenemos para estudiar la tortícolis y tenemos para estudiar el edema de papila. Por otros diagnósticos diferenciales tenemos la hipertensión endocraniana idiopática, como vemos acá, que tenemos todo este bagaje de cosas para estudiar, la resonancia magnética, y después si necesitamos efectuar una punción lumbar para ver cómo seguimos el tratamiento de estos pacientes. O sea, tratamos síndrome de hipertensión endocraniana, la hipótesis fisiopatológica que tenemos de la hipertensión endocraniana idiopática. Tenemos otros factores frecuentes que también ocurren en niños, porque por distintas causas que ustedes como pediatras tienen que saber, esos pacientes a los cuales fueron sometidos, o niñas, adolescentes que fueron sometidas porque utilizaron por ejemplo, cremas con vitamina A, o les dieron demasiada vitamina A, entonces tienen hipervitaminosis y eso provoca hipertensión endocraniana, o pacientes que son hipotiroideos, pacientes que tienen mucho uso de corticoides, o pacientes con alimentación parenteral, obesidad, etcétera, los cuales llevan a esta hipertensión endocraniana. Los tratamientos de la hipertensión endocraniana son este tipo de medicación, la cual, bueno, Héctor sabe bien, él porque es neurólogo, neuropediatra, y el cual sigue todas estas pautas con esta medicación debido a lo que significaría la hipertensión endocraniana idiopática. Por otro lado, otras cefaleas, ya estuvimos hablando, las que son isquémicas o las que son hemorrágicas. Y por otros lados también tenemos, entonces, todas esas cefaleas, que en realidad la cefalea, como me decía Héctor, Betty, hablemos de cefalea, es como que agrupa las grandes patologías que tienen que ver con la neurocirugía, y la neurología, y la neuropediatría. Entonces tenemos acá, por ejemplo, es muy claro, tumores, quistes aracnoideos, que no causan dolor por sí mismos, pero bueno, cuando aparece un quiste aracnoideo que está complicado, causa dolor. O malformaciones de Chiari, que es el descenso de las amígdalas cerebrosas, como pueden ver ustedes acá en este gráfico, el descenso de las amígdalas. Eso es muy importante, chicos, que por ahí tienen descenso de amígdala, tienen cervicalgia, tienen trastornos de la motricidad fina, tienen dolor de cabeza importante que simulan las cefaleas tensionales, ¿sí? Tienen cuadros que si le hacen un polisomnograma encuentran alteraciones en el polisomnograma, se pueden encontrar con apneas, etc.
y se asocian, como ven ustedes acá, que duele al toser, se asocian a vértigos, ataxia, debilidad. Bueno, y lo veo cuando le pido una resonancia, o sea, no la van a ver esto claramente ustedes en una tomografía computada. ¿Quieres agregar algo, Héctor, ahí? No, no, Beatriz, ustedes hablan de grados, ¿no? De descenso de la amígdala. Explica un poquito eso, ¿cuándo deciden operarlo? Por supuesto, No, cuando estás muy sintomático o cuando ven qué cosa en la resonancia. yo si veo un chico que tiene, por ejemplo, trastorno conductual, epilepsia, trastorno conductual, o tiene epilepsia, que puede elevar la presión intracraniana y tiene descenso de las amígdalas cerebelosas, es quirúrgico. Si yo tengo un paciente que presenta, bueno, cefalea, que presenta vómitos, que presenta mucha trastorno motor de la motricidad fina, un paciente que también yo puedo ver que tiene siringomielia, como por ejemplo la foto que yo les muestro ahí, tiene una cierta siringomielia pequeña, todos esos factores o debilidad, inestabilidad, trastorno en la marcha, son todos quirúrgicos. Explica la operación que le hacen. Sin entrar demasiado en técnica, explica la operación. ¿Cómo lo alivian eso? Es una cirugía que la verdad no es muy invasiva, es una cirugía que se opera al paciente cabeza abajo, con flexión de la cabeza, y lo que se hace es sacar el arco posterior del atlas. Antes era mucho más invasiva, pero lo que hacemos es sacar el arco posterior del atlas. Si es necesario y no vemos cierta circulación de líquido, que lo hacemos con el ecógrafo, porque ponemos un ecógrafo muy pequeño para ver cómo circula el líquido, en la fosa posterior, acá atrás en la charnela, y eso circula, directamente nosotros sacamos como una cincha que existe ahí, y sacamos el arco posterior del atlas, y no se necesita hacer otra cosa en la cirugía, es una cirugía de 1 hora y media, y nos permite realmente un cambio muy importante en el paciente. Claro. Bárbaro. Patología compresiva de la charnela. ¿Sí? Bueno, otras de las indicaciones son estas, como pueden ver ustedes. ¿Cuáles son las otras condiciones mórbidas que suelen incluir la cefalea? E incluye desde las otorrino, las oculares, etcétera, y las generales. Yo he visto chicos que me parecían que eran cuadros de cefalea y que eran pacientes que posiblemente podían ser quirúrgicos y eran enfermedades celíacas, ¿sí? O sea, bueno, me parece que es importante como para tener en cuenta que también me puedo encontrar con eso. Pacientes que tienen sinusitis, que por eso tenían cefalea, pacientes con otitis o con pansinusitis, o pacientes que tienen cuadros también tóxicos por fármacos, o bien cuadros de hipoglucemia. He visto, la verdad que me ha tocado en la especialidad haber visto todo este tipo de cosas. Cuadros de monóxido, también hemos visto, etcétera, y las cefaleas por TEC, o sea, traumatismo encefalocraniano, que también eso es lo que vamos a ver ahora, o alteraciones sistémicas, como ven ustedes, todas estas que las pueden ver los pediatras, ¿sí? Enfermedad celíaca, anemia, apneas de sueño, hipotiroidismo, hipertensión arterial, desórdenes alimentarios, o sea, como para tener en cuenta que es un gran bagaje de cosas que yo la puedo ver en toda la clínica. La migraña y la epilepsia es otro de los sentidos, y las banderas rojas, que esto sí les quiero decir, que es algo que se ve en pediatría y que son las alertas. Tener un carácter progresivo o de intensidad y frecuencia, eso es importante, cefalías matinales, si despierta el niño, si exacerba por tos y estornudo, comienzo reciente de la cefalía intensa, signos neurológicos, como ven ustedes ahí, tanto edema de papila, papiledema, ¿no? Estado de conciencia, cognitivos, y factores de riesgo secundarios, todos esos hay que tenerlos en cuenta para poder hacer algo. Yo, por ejemplo, tuve hace poco un niño que me consultó por una cefalea intensa y una PTI. ¿Sí? Entonces, bueno, no lo seguí yo, lo siguió por supuesto el hematólogo, pero bueno, lo seguimos en control y lo estamos controlando por consultorio. ¿Vos qué decís, Carrillo? ¿Querés decir algo? No, me parece que lo de las banderas rojas es importante porque
hay como que de golpe te pone en circunstancias, ¿no? Para hacer la derivación, porque acá hay algunas patologías como los tumores o como los aneurismas, ¿no es cierto? Que hay que derivar urgentemente, ¿no es cierto? Bueno, y para nosotros nos queda la parte infecciosa, que son las meningitis, etcétera, ¿no? Perfecto. Bárbaro. ¿Cuándo considerar la neuroimagen? Yo les digo, bueno, con sospecha de hemorragia o de fractura, y resonancias con respecto a todas las derechas, bueno, que hay que pedirlo. O sea, si a mí me queda alguna duda en base a un diagnóstico, hay que hacer o tomografía computada, que puedo ver bien la sangre en ese momento, es importante porque puedo ver el contenido sanguíneo, y si no, todo el resto de los exámenes neurológicos que debo pedir por la otra cantidad de patología que se puede presentar. Lo otro, ¿yo cómo hago un diagnóstico patognomónico? Una cosa es hacer un diagnóstico patognomónico de enfermedad, si sangró, si tuvo algo el paciente, si es infeccioso y demás, es pensar en la punción lumbar. Debo pensar siempre en la punción lumbar. Descarto o hemorragia, o voy a descartar el líquido cefalorraquídeo patológico por causas, como lo que hablábamos con Héctor, por causas infecciosas, meningitis, encefalitis y demás. O sea, eso siempre tengo que descartarlo. El gran cuco de la pediatría es entonces la meningitis. Distintos tipos de manejo con respecto a la cefalea y a los tratamientos médicos, que después cualquier cosa en otra data dirá el doctor Regueiro, y bueno, los tratamientos ven Está en perfecto, general. porque queremos más clínica, Beatriz, y criterio de diagnóstico que tratamiento. Todos los tratamientos los lees, los consultás. No, no, todo esto que está diciendo es muy importante. Entonces seguimos, bueno, todas estas medicaciones, y después pasamos ya a otro ítem, que sería el EGNE, las parálisis cerebrales, como vemos estos chicos con la dificultad motora que tenemos, debido a distintos procesos que ocurren. Yo lo que pasa que, lo que quiero decirles a ustedes, por ejemplo, los tratamientos para estos chicos, la neurocirugía tiene todos estos criterios de inclusión, como para hacer la risotomía, que son por espasticidades o distonías o cuadros mixtos que nosotros nos podemos encontrar, por cuadros de hipoxia principalmente, todos ocurrieron en la edad esta perinatal, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros nos encontramos o qué vamos a medir con estos chicos que tienen estos cuadros neurológicos? Ver si caminan, si no caminan, si tienen alguna alteración. En general el pediatra ve mucho esto, y sobre todo la gente del interior lo ve, y después le cuesta mucho poder llevar adelante tratamientos con estos chicos que tienen discapacidad severa. Son estas evaluaciones de ver chicos desde que tienen alguna dificultad para subir una escalera, como vemos ahí el Gross Motor 1, o el Gross Motor 5, que son chicos que ya están en sillas de rueda y que tienen su EGNE, su parálisis cerebral ya establecida. Escalas de valoración, hay muchas que lo realizan los kinesiólogos, como esta del FAC, o el FMS, para decir cuánto caminan, cuánto andan, cuánto están con andador, cuánto pueden hacer con muletas, o cuánto pueden hacer con sillas de rueda. Y les quiero mostrar este video de la doctora Duffy, como para que vean un poco qué significa la parálisis cerebral y puedan tener una relación. Este es el caso de niño clasificado en el nivel de la función motora gruesa nivel 2. Es un niño de 7 años con un diagnóstico de parálisis cerebral. Su compromiso motor es una displexia espástica, fue nacida a término, parto utóxico, 2,9 kg, caminó a los 24 meses, Gross Motor 2, FMS 6,5N. N es porque no completa los 500 metros caminando. FAQ 8 es que camina, pero requiere supervisión o asistencia en terrenos planos irregulares, como subir y bajar escalones, escaleras, etc., ¿no? Tiene 2 antecedentes de aplicación de toxina botulínica en 2016 multinivel. Y perdón, ¿lo pueden escuchar? De manera
Héctor, ¿están Este escuchando? sí ya caminando. Sí, sí, te está escuchando, sí. Sí, También sí. podemos observar un patrón de saltador con un equino marcado bilateral, con un contacto inicial antepié, flexión de rodillas al contacto inicial con extensión en el apoyo, buena extensión de caderas, aumento de la inclinación anterior de la pelvis y las compensaciones que ocurren en el plano transverso de pelvis, como son el aumento de los movimientos en el plano transverso, y en el plano frontal, que es la caída de la pelvis en balanceo, esa claudicación por debilidad de glúteos y las inclinaciones laterales del tronco. Está cargando la imagen un poco. Sí. Ah, En su examen físico podemos observar cómo hay aumento del tono generalizado. Podemos ver una leve disminución del control motor selectivo, la presencia de R1 a nivel de aductores de cadera, a nivel del recto femoral y de los isquiotibiales, y un marcado equino bilateral con la presencia de R1 en flexores plantares bilaterales. Todo esto nos indica la presencia de espasticidad y que está interfiriendo, digamos, en su función. El Ehlers-Danlos positivo también es un indicador de la presencia de espasticidad en el recto femoral, que se marca con el R1. En cuanto a fuerza, tiene buena fuerza generalizada, aceptable, digamos, ¿no? Con 4 menos, con valores aceptables, y sí tiene la presencia de algunas deformidades torsionales que, según nuestro algoritmo, lo ideal sería controlar el tono y después evaluar la parte ortopédica. Estas son las curvas de cinemática de esta paciente, donde se pueden ver la presencia de este doble resalto en pelvis, ¿no? Esto es para mostrarles lo que significaría un laboratorio de marcha, para ver cómo caminan los chicos debido a esto. Cadera, la flexión de rodillas al contacto inicial, con estos como resaltos que demuestran la interferencia de los isquiotibiales y su espasticidad en el ciclo de la marcha. Podemos ver la disminución y el retraso en el tiempo del pico de flexión de rodilla, y podemos ver cómo la velocidad angular, es decir, la pendiente de esta curva, está levemente disminuida con respecto a la típica, lo que nos habla de la interferencia del apoyo, el balanceo, perdón. El nivel de función motora gruesa se mantiene en nivel 2 porque es una medida, digamos, es un sistema de clasificación, no es una medida de resultado. El FAQ también se mantiene, pero sí mejora el FMS, logrando ahora completar distancias de 500 metros. Es más, en este estudio ella podía caminar hasta 12 cuadras sin tener que frenar, lo cual habla de los buenos resultados de la intervención quirúrgica en cuanto a su nivel de función. Y ahora vamos a ver los cambios en cuanto a las curvas de cinemática y examen físico. La vemos caminar. Fíjense ustedes cómo era anteriormente y actual. Disminuye su velocidad de marcha, porque ya no tiene que ir corriendo atrás de su centro de gravedad, presenta un patrón mucho más organizado, mucho más fluido. Sobre todo se ve en esta calidad de movimiento de mejor disociación de la pelvis, no hay este resalto que se observa en pelvis. Podemos ver cómo las rodillas también tienen mejor fluidez, y el equino, digamos, disminuye, también porque por ahí se le desarman un poquito más los pies, y eso es algo que tenemos que ver ahora. Bueno, esto era un poco mostrarles, o sea, cómo mejoran los pacientes cuando tienen esta característica. Por ejemplo, este otro caso, rápidamente les voy a mostrar. También es un Gross Motor 2, otro chico con imagen de saltador, pre y postoperatorio, para que vean cómo los chicos mejoran. Estos serían los problemas funcionales que tienen antes de la cirugía y los problemas que vamos a ver después. ¿Sí? Ven ustedes pre y post, cómo ven el chico, la imagen del saltador, cómo va, se hace el laboratorio de marcha y cómo tiene ese equino y esa dificultad en la marcha. Lo otro es, a los 3 meses de cirugía, el derecho
por supuesto, tiene alteraciones por su parálisis cerebral, pero como vemos, otro tipo de marcha y las características para poderlo hacer. Como ven ustedes, otro de los casos que también tenemos que tratar es esto de las deformidades craneanas, muy comunes, y lo manejamos con cascos para la ortesis craneana para corregir esa deformidad craneana cuando las suturas están abiertas. Es otro tema completamente distinto, ¿no es cierto? Esto sería una plagiocefalia posicional con aplanamiento parietal, abombamiento occipital, pabellón auricular y cilateral, el frontal y el maxilar homolateral está abombado. Y con esto nosotros vamos a hacer las correcciones. Las cranioestenosis, que son el otro tema, son cranioestenosis simples, complejas, encefaloceles, son los que nosotros vamos a ver como para hacer las correcciones. Algunas son quirúrgicas y las otras, como hablábamos, son solamente funcionales, o sea, hay que ver qué suturas están abiertas y qué suturas están cerradas. Es una cosa completamente de consultorio, la cual lo hacemos perfectamente bien y sin dificultad. Ven ustedes, el caso de arriba es con las suturas, ambas suturas coronales cerradas, y abajo ya se efectuó la cirugía y el paciente ya tiene abierta la sutura a los 30 días de vida. O sea, rápidamente logramos por vía endoscópica mejorar una importante cranioestenosis que nos traería aparejado un trastorno motor muy importante. Como ven ustedes, está abierta en la zona media, aquí en la zona media, pero está cerrada ambas suturas coronales. Bueno, este es el niño, ven ustedes cómo va evolucionando y está ahora perfectamente librado a su evolución. Son gente que viven en el interior del país y bueno, lo seguimos tratando y va mejorando. Se abrió la sutura, se le puso una órtesis craneana también para complementar, pero está creciendo normalmente su perímetro cefálico. Otro de los chicos, ven ustedes las dificultades craneanas, también vemos las suturas y vemos cómo hacemos para mejorar. Otras son las cranioestenosis complejas, como la enfermedad de Cruzón, son disostosis, todas las suturas cerradas. Y ven ustedes también acá, como me había pedido el doctor Regueiro, vemos las espinas bífidas abiertas y las ocultas, que son todas estas, o sea, senodérmico, quiste dermoide, todas estas son las que nos podemos encontrar en las columnitas de los niños. Acá tienen ustedes lo que es el meningocele con sus raíces todas dentro del saco y lo que sería el meningocele que no tiene nada y es solamente un saco de dura madre. Bueno, con respecto a los traumas de cráneo, siempre lo que nos importa es el traslado, las generalidades que sabemos todos con respecto al traumatismo encefalocraniano. Aproximadamente 1 cada 10 niños sabemos que experimentan un episodio de TEC con pérdida de conocimiento, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Los exámenes físicos, vemos ustedes esto que sería importante porque vemos acá lo que sería una fractura de cráneo de órbita, ven ustedes acá en el ojo, el signo de Battle que es fractura de lo que sería de mastoide, fracturas de cráneo, como tenemos que estar atentos y ver todos los cuadros, como ven ustedes acá, eso perfectamente si uno vive en el interior, vive en cualquier lado, o vive en provincia de Buenos Aires, o vive en cualquier lado, ustedes se pueden conectar con el neurocirujano, aunque sea mandando la imagen de la tomografía, para poder resolver, aunque sea online, y tratar de ver cómo aceleramos los traslados y demás de estos niños. Lesiones primarias del trauma, traumatismo de cráneo con hundimiento, esto hay que resolverlo porque tiene más de 1 centímetro y sería quirúrgico. Esta sería una fractura en ping-pong de un lactante, ven ustedes el hundimiento, también hay que elevarlo, es una cirugía muy poco complicada y fácil de hacer. Ven ustedes acá otra fractura de cráneo, fracturas lineales, etcétera, como esta. ¿Qué lesiones primarias tenemos? Bueno, del encéfalo tenemos conmoción, contusión, laceración y hematomas. Lo importante para tener en cuenta, y con esto vamos terminando, el hematoma subdural.
ven ustedes, hematoma subdural común o el hematoma subdural agudo, que es rápida de resolución. Tenemos que operarlo inmediatamente porque esto trae aparejado un desplazamiento de la línea media con alta morbimortalidad. Ven ustedes el hematoma extradural, como podemos ver, que es una lesión de la arteria meningia media con fractura de cráneo, que es lo común y que nosotros lo vemos habitualmente en neurocirugía y que, bueno, esto es de traslado urgente también, el hematoma subdural y el hematoma extradural. Bueno, no sé qué querés charlar, Bárbaro, Héctor, porque es Beatriz. muy extensa la charla. No, está perfecto. Hiciste un sobrevuelo de la especialidad perfecto. ¿Querés que habilitemos las preguntas? Sí, por favor. Bueno, Javier, ¿se puede habilitar las Hola, ¿qué preguntas? tal? Espectacular, doctora. La verdad que no soy médico yo, pero la verdad que aprendí un montonazo hoy. Bueno, Sí. Largo el he tema, visto que muy largo el en tema. el chat. Perdón, doctora. Y es muy largo el tema, digo, la verdad es como que para una charla es complicado porque no puedo dar todos los enfoques, ¿no? Les pido perdón a los pediatras, pero no es fácil, son muchas cosas para decir. Está muy bien, doctora, muy bien. Nos hizo pensar No, en un está montón Muy de bueno. bien, cosas. nos Nos hizo. activó todo lo que es el cerebro. Sí, ¿Hay preguntas, Javier? Sí, yo he visto que algunas personas fueron escribiendo en el chat. Dale. Yo no sé si lo que escribí como avisándoles que los que estaban desde el celular, yendo a la parte de abajo, a donde dice participantes, y en su nombre, obviamente, aprietan el microfonito, ahí estarían levantando la mano para que yo después los habilite a que pregunten. Y si están en la computadora, tienen que ir a los tres puntitos que están abajo a la derecha en la barra de las herramientas y ahí harían lo mismo también. Piden la palabra apretando el micrófono. Así que los que estén ahora presentes, que quieran hacer alguna pregunta, haciéndolo así pueden. Los que encontré en el chat, María Mercedes Lamensa, Andrea Celeste González Medina, no sé si fueron surgiendo las respuestas de las preguntas que fueron haciendo, la doctora María Rosa Camposano, la doctora Mayol. Cualquier cosita me comentan si no pueden hacer este proceso para poder habilitar, o sea, levantar la manito, escriban en el chat que quieren que las habilite y yo ahí está, bueno, la doctora Camposano. Ah, no, la mensa, ahí va. Habilitala. Ahí está. A ver, Hola, doctora, hola, ¿podés ya? buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Perfecto. Mi pregunta, yo vivo en el interior del país, a 150 kilómetros de capital, pero no tenemos tomógrafo, menos resonador, no tenemos cerca en la zona tampoco. Mi pregunta es, por guardia, un traumatismo de cráneo con Glasgow 15/15. ¿Pedimos radiografía de cráneo? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué hacemos con un niño lactante que tiene una fractura de cráneo totalmente asintomática, sin hematoma, pero que uno la palpa? Betty, ¿Por dónde estás? ¿En qué lugar me decís que estarías? Yo estoy en General Belgrano, provincia de Buenos Aires, a 150 kilómetros de capital. Tengo lo más cerca, Hospital Sor María Ludovica. Bueno, mira, lo que tenés cerca es el Ludovica, que son excelentes todos, compañeros de muchos años míos y lo que sea. Cuando uno le queda duda, yo te digo, lo que trato de hacer es, lo dejas en observación. ¿Te puedo ver, María? Porque desapareciste ahí de... ahí está. ¿Sabes qué hago? sí. Yo lo que trato de hacer, si no me queda claro, porque a veces, a ver, no sos especialista, sos pediatra. Si no me queda claro, lo dejo en observación. Lo controlo a ver cómo va evolucionando. A veces lo que te parece que es que uno palpa la fractura, si es lactante puede ser un hundimiento en pelota de ping-pong, porque se hundió el cráneo,
O bien lo que vos podés ver es un hematoma subperióstico. Se hizo la fracturita chiquita y hematoma subperióstico. O sea, si vos tocas la cabeza y te parece algo raro, tenés que hacerle placa de cráneo. Eso es primero. No es urgente. Vos tenés el Ludovica cercano, es lo que digo, cada uno tiene que tener algo cercano. Por más que viva en el interior, la gente de Catamarca tiene el Hospital Nacional de Catamarca ahí en la ciudad de Catamarca, o sea, cada uno tiene algo cerca, como para decir, se me complica el paciente y lo derivo ahí, pero lo podés controlar. Si es el otro era un caso de traumatismo de cráneo, ¿qué? ¿Traumatismo de cráneo de un adolescente o qué me decía? Está cerrado el audio. Estás muteada, abrite la... No, me refería, ¿cuáles son las banderas rojas en un traumatismo de cráneo? A eso me refería, porque yo estoy a 150 kilómetros, pero tengo que optimizar el recurso. No puedo derivar a un chico que no necesita alta complejidad a un hospital de alta complejidad con el problema de camas que tenemos en este momento. Claro, A eso bueno, me refería. bueno, pero vos, a ver, banderas rojas o no, o vos como pediatra, lo ves, lo evaluás. Primero sabés si tuvo pérdida de conocimiento o no. Si tuvo pérdida de conocimiento, yo tendría que ver dónde me parece que tiene fractura o no. Le hago una placa simple, lo dejo en observación, lo controlo. Algo vas a ver, o si tenés una placa o tenés una fractura frontal o tenés una fractura occipital o algo que te llame la atención, vos te comunicás con tu centro de referencia más cercano. Puede ser el Ludovica y decirle al neurocirujano de guardia, si tengo dudas, te mando la placa que vi o te lo mando al paciente porque estás notando que tiene cierta pérdida de conciencia, que le ves algo que no es lo habitual, o vómitos pertinaces, o notas una cierta irritabilidad, algo que te llame la atención de qué es lo que pasó. Entonces vos decís, Bien, necesito una tomografía, por lo menos descartar un hematoma extradural o un hematoma subdural. Todo lo que sí sabemos que en las primeras horas, las 2, 3 primeras horas, mucha gente dice, ay, sí, fue traumatismo de cráneo, pum, pérdida de conocimiento, le voy a hacer ya la tomografía. ¿Y sabés qué pasa? Por ahí tiene una fractura de cráneo y tiene una ruptura de la médula media que nos va a dar un extradural. Pero si no pasan más o menos 2 horas, no empezás a darte cuenta. Me ha pasado a mí de estar en la guardia y ver un paciente y hacerle la tomografía muy precoz a los 15-20 minutos que tuvo el trauma. Y después a las 2 horas salir corriendo todo por el hospital porque había que operarlo. Debido a que, bien, bueno, el hematoma crece y se ve. O sea, lo que tenés que hacer, el consejo siempre, es el triage y después dejarlo, bueno, en observación en el shock room para ver a ver qué vas a hacer. bien, muchas gracias. Bueno, excelente. En el chat, la doctora Patricia Murguiondo saluda y pregunta si tenemos un lactante con fractura de cráneo y signos neurológicos. Y tenemos el recurso de tomografía, pero está excitado. ¿Con qué lo sedamos? No, con nada. Sí, es bastante dificultoso eso de poderlo setar. Un lactante podemos pedirle a algún familiar que entre y que lo tenga y hacerle la tomografía tratando de tenerlo. La verdad que es complicado sedarlo en el tomógrafo porque tenés que seguir un poco las pautas y poderte guiar y seguirlo. Si le haces hidrato de cloruro o demás, ya tenés que tener vos preparada la ambulancia y demás. No sé si me estás preguntando si estás en un consultorio y se lo querés hacer. La tomografía uno se la puede hacer más o menos al acecho y se ve si hay sangre, pero tenés que tener por lo menos sujetarlo con dos frascos o sachet de suero como para tenerlo fijado ahí y tenerlo el cuerpito fijado, porque si se mueve no vas a ver nada. ¿Se entiende?
Claro, si lo dormís, te quedás sin después ver la evolución, ¿no? ¿Qué hacen? Claro, qué rico eso, la sintomatología. A ver si puedo habilitarle el micrófono. No sé si está la doctora Murbiondo ahí. Que apriete el microfonito, así la podemos habilitar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, la consulta era más que todo por el servicio de guardia, que tenemos también, soy del interior, y se nos plantea esto, que es imposible por ahí que quede quieto, tenerlo, por ahí las tomografías salen movidas. El tema del recurso de hidrato de clorales nosotros se nos complica porque no conseguimos el principio activo, no tenemos eso. Lo que podemos tener es sedativo, midazolam, hacer algo intranasal, Bueno, endovenoso. ¿vos Pero bueno, todo deprime el sistema nervioso, ¿no? vos de dónde sos? ¿De La Rioja? No, soy de Córdoba, Córdoba. del interior de Córdoba. Bueno, mirá, tampoco tenés tanta distancia. Yo tengo mis sobrinos que viven en San Luis y también hay dificultad porque si bien tienen tomógrafo en Merlo, en San Luis, no hay neurocirujano, o los neurocirujanos están a 200 kilómetros o en Villa Mercedes o lo tienen en Río Cuarto. O sea, más o menos vos estás en el centro de Córdoba, pero tu centro de referencia está a 200 kilómetros, ¿o cuánto tenés? No, lo tengo más cerca. Tengo el hospital de niños, bueno, 50, 60 kilómetros más o menos. No es tanto. Pero es como decía la doctora recién también, es para ver, digamos, no llevar un paciente que a lo mejor no tiene nada, que a lo mejor porque, ¿qué nos pasa cuando son lactantes tan irritables después de un golpe? Por ahí difícil contenerlo, los papás por ahí se asustan, se pone el nene nervioso, y por ahí tiene criterio de hacer el TAC, pero bueno, por ahí mi duda era si había alguna manera de alguna droga darle que lo tranquilice, pero a la vez que no me enmascare, digamos, algún síntoma neurológico, ¿no? Esté cursando. No hay ninguna droga que vos puedas usar, que por ahí le puedes hacer hidrato de cloral o le puedes hacer midazolam, pero bueno, después el chico se va a dormir, porque lo Claro. que pasa con la mayoría de los traumas, sufren estrés y demás, y después a la hora se te duerme, no sabes si el chico se durmió por eso, Claro, por eso. y sí, pero eso es difícil. Ujú. Lo Pero eso único es básico. Si vos le das un depresor del sistema nervioso central, sus signos vitales no los vas a poder medir después. Va a No, estar sí, está dormido clarísimo por lo eso. No, eso está. farmacológico. Bueno, lo otro que podés tener, también si es un lactante, es chiquito, podés usar ecógrafo, pero bueno, no sé tampoco dónde estás, y si en una guardia uno tiene ecógrafo, a veces es difícil tener un ecógrafo. Claro, vos decías hacer una ecotransfontanela para ver los Perfecto. lateros, por lo menos, para ver si Bien, hay Sí, un parénquima. Claro, bueno, ese perfecto. es un recurso Muchas barato. gracias. no sé vos, viste, es difícil porque yo te digo, bueno, dale un poquito de midazolam y después se despierta, pero no se va a despertar enseguida. Si está en ese lapso de esas 2, 3 horas que uno está midiendo el hematoma extradural, por ahí se te pasa, no es tan fácil, ¿entendés? Así que lo que decís es que lo correcto sería no deprimirle el sensorio. Tratar de hacerlo el estudio que necesites sin deprimirle el sensorio, para no quedarte sin sintomatología, sin signo de sintomatología, por supuesto. Claro, una vez que lo dormís, bueno, no lo tenés, pero bueno, ellos lo que quieren es comprobar a ver cómo puedo hacer para hacerle el diagnóstico y poderlo, si en caso de ser necesario, poderlo derivar. 60 kilómetros, hay que pensar que uno necesita por lo menos 1 hora para llegar al lugar. En caso que haya recursos, vos ya dijiste, con 2 sueros, y me parece re piola eso, tenerle con 2 sueros la cabecita para tratar de detectar si hay algo intracerebral. Perfecto. Y si es un lactante, intentar una ecografía transfontanela que nos va a dar una imagen más o menos precisa de su cerebro, porque la verdad que la ecografía Sí, transfontanela se ve. por ahí no existe en todos lados, pero por ahí la ecografía lo tienen en un centro que tiene obstetricia o en un Claro, centro de atención primaria que tiene obstetricia, algún hospital que no tiene quizás tanta alta complejidad, pero puedo tener sí ecógrafo. Y le claro. puedo Sí, hacer, sí. ¿sí? Bárbaro, bárbaro. Bueno, Otra pregunta. excelente.
No sé si Andrea Celeste González Medina, si quería hablar al respecto de cosas que venía comentando ahí en el chat, o se evacuó la duda. Yo le habilito el micrófono, cualquier cosita, que lo habilite y ya está. Va a poder Dale. preguntar. Ya está, estaría habilitado. Se aprieta el micrófono, ya está. No sé si la doctora Camposano tiene algo para comentar, que me diga, la habilito también. Camposano siempre pregunta, algo va a preguntar. Camposano está elogiando, doctor, ya está pidiendo bis de la doctora, una nueva charla está solicitando. Ah, Doctora, sí. si está por ahí, ya puede apretar el microfonito, doctora Camposano, si está por ahí. No, yo les digo para que se animen en una cosa, a veces, a ver, es muy difícil tener la alta complejidad. A ver, estamos pasando todos un momento difícil del país, los hospitales están bastante colapsados, hay distintas situaciones graves en todos lados, por supuesto. El país tiene que optimizar recursos, todos sabemos todo lo que pasa, y a veces el pediatra está solo en un lado donde, a ver, está en una sala de primeros auxilios. Yo también he hecho partos estando sola en una sala, me ha pasado un montón de cosas como a todos nos ha pasado. O sea, a veces estar, bueno, a 100 kilómetros, a 200, 300, depende de dónde yo puedo evacuar la consulta, ¿no es cierto? Es muy difícil. Yo he trabajado en el Garrahan y es muy difícil a veces tener acceso también al hospital. A veces que contesten el teléfono, poder derivar el paciente. Hay muchas dificultades actuales con las derivaciones de pacientes. Eso está pasando en todos lados del país. Y si yo estoy en un área remota, 300, 400, 500 kilómetros de un lugar de alta complejidad, para neurocirugía es muy difícil tener acceso y llegar. Eso no es ninguna Aprovechemos vergüenza. alguna pregunta más que así, bien práctica como las de ahora. Mirá lo que te dicen acá. Imagínense solos, es mucho el estrés y los hospitales de alta complejidad dando la negativa, te dicen. Y sí, ha pasado ¿Hay hoy. más, Hoy Javier? ¿Más preguntas para la doctora? No veo preguntas. Acá el doctor Pasarello, Alejandro, habla de dar pautas de alarma a los padres sobre o sea, vómitos, gritos de dolor de cabeza, conductas extrañas. En las subdurales, en el hematoma subdural. no entendí. ¿En A ver qué si casos? explicita más. El Más doctor clara pide, la pregunta, por favor. sí, Más concisa, por si A puede ver si ser. la vuelve a escribir. Beatriz, mientras, habla un poquito de los chicos, de los lactantes, que sin tener una fontanera bombé, al pediatra se le va, el perímetro cefálico se le va de tabla, se le va un poco de tabla. ¿Cómo lo evalúa? ¿Cómo llega a un diagnóstico de hidrocefalia, de un tumor? Habla de bueno, eso. también lo tenía, pero como es muy extenso y dije, bueno, ya se estaba pasando la hora, pero digamos, si yo tengo un niño, voy midiendo los percentilos, ¿no? Si es niño, si es niña, si tiene, a ver, una talla adecuada, un peso adecuado y además el perímetro cefálico. Desde el nacimiento, desde el primer momento de su nacimiento, hasta posterior. Y voy viendo, marcando en el gráfico de percentilos de niños y niñas, qué es lo que voy viendo, si, bueno, si me va creciendo normalmente y estoy dentro del rango que yo veo del percentilo, o me fui 2 desvíos estándar para arriba y pienso que es una macrocefalia, o me voy 2 desvíos estándar para abajo y pienso que es una microcefalia. Si es pensar que, por ejemplo, la cranioestenosis, tengo el perímetro cefálico es más o menos normal, ¿no? Tengo las medidas de nacio, niño, desfasadas, o de oreja a oreja desfasadas, pero el resto lo tengo normal, ¿se entiende? Entonces, sí puedo pensar o X microcéfalo porque no me creció el cerebro y es retrasado, o bien
por 2 desvíos estándar tengo macrocefalias debido a causas clínicas generales que ve el pediatra, o la hidrocefalia del lactante, que después se arresta y se frena, o tengo una verdadera hidrocefalia congénita porque fue un prematuro, y eso, bueno, tengo que ver. Entonces, ¿qué hago? Pido ecografía o pido tomografía, o lo derivo al neurólogo, o lo derivo al neurocirujano, pero digamos, alguien tiene que ver qué es lo que está sucediendo dentro de ese cerebro. Perfecto. La Buen- doctora, buen- la doctora María Soledad Molinari pregunta a partir de qué edad la ortesis en plagiocefalia. Ajá. La ortesis en plagiocefalia sirve desde el nacimiento, ¿sí?, hasta el primer año de vida. Después no sirve más la ortesis, a no ser que busque una ortesis para protección. Tenemos que pensar siempre que una ortesis se usa aproximadamente 2 meses y medio a 3. Y yo uso una ortesis craneana. Entonces tengo que pensar que estamos en Argentina, ¿sí? Entonces necesito hacer el pedido, llegar a la persona que la indique, o el pediatra la ve y ya sabe que necesita una ortesis craneana, descartó porque pidió una placa simple y ve que la sutura no está cerrada, suturas abiertas, pero que ve ese desfasaje que existe en la cabeza, entonces hace el pedido de la ortesis. Cuando se encuentra con el pedido de la ortesis, como tenemos estos problemas de las prepagos, obras sociales, ministerios y demás, necesito fácil 2 meses, 1 mes y medio más o menos para que el pedido llegue a algún lado, que se pueda hacer el casco, y una vez que se hizo el casco, que el paciente lo use. Y que el paciente debe tener, o sea, si a los 12 meses ya no tiene sentido porque no le va a modificar, porque ya ha cerrado la sutura, necesito que por lo menos tenga 2 meses y medio a 3 meses antes. ¿Se entiende? Sí. No sé si fue clara, Sí. doctora, no sé. Doctora Emilce Paz pregunta, dice, desde APS, ¿qué escala de analgésicos debo intentar antes de derivar a especialista? Desde Escala de APS. analgésicos. Cefalea, por cefalea. Ah, por cefalea. Depende de la etiología, ¿no? La etiología de la cefalea. No sé si Emilce Paz quiere que le habilite el micrófono y ampliar. Dale. A ver, vamos a buscarla. Si aprieta el microfonito ya estaría habilitado. Hable, doctora, pregunte. Aproveche. Hola, sí, buenas noches. Sí, mi consulta era sobre la cefalea que se ve en APS, digamos, descartando otras causas de las que mencionó la doctora en la diapositiva que mostró. También hacer mención que hoy lo que se está viendo es mucha cefalea en APS por tema de uso de pantallas. Entonces, bueno, uno va probando como conducta darle a los papás, bueno, disminución de horario de pantallas, con todo lo que eso conlleva a nivel cerebral, digamos, de activación de las cabecitas. Entonces uno, bueno, va probando, arrancamos con paracetamol y ibuprofeno, hasta qué punto, descartando otras patologías como, no sé, hoy mencionamos el hipotiroidismo, hay un montón de otras causales, digamos, hasta dónde llego para después decir, bueno, no, derivo a neuro porque hasta acá llego como APS. Beatriz, quiero hacer una acotación acá. Todo depende de la intensidad del dolor, la frecuencia y depende de qué manera afecta la calidad de vida del paciente y de su entorno. O sea, hay cefaleas que, si son por exceso de pantalla, si vos crees que tu diagnóstico es por exceso de pantalla, le vas a pedir encarecidamente que le disminuya la cantidad de exposición al celular o a la computadora, al celular generalmente. Y si tu diagnóstico es correcto, va a disminuir la cefalea. La verdad que por exposición a la pantalla, yo no veo que te consulten tanto por cefalea. En los chicos, el mayor porcentaje de cefalea es extensional, o sea que va a haber que investigar qué está pasando en el ambiente que rodea al chico. ¿Eh? O sea, cómo se llevan los papás, si no tiene, según la edad, si no tiene bullying en el colegio, en fin, causas de origen emocional, que es la mayor cantidad de cefalea que tienen los chicos.
Después recién vamos a pensar en causas emocionales. Y por la clínica vamos a llevar a una presunción diagnóstica. Las migrañas no son tan difíciles de descartar. Si tienen el cuadro clínico que dijo Beatriz, si tiene cefalea, tiene vómitos. Acuérdense que los chicos no tienen cefalea, migrañas unilaterales. Le duele la frente, le duele el techo de la cabeza, como dijo Beatriz. Pero tienen cefaleas, tienen vómitos, tienen antecedentes familiares, tienen fotopsia, ¿no es cierto? Tienen sonofobia, fotopsia, tienen fotofobia, tienen sonofobia, que los chicos te la refieren, tienen escotomas centellantes, los chicos te dicen, ve una cosita que va pasando. Bueno, uno orienta la migraña. Por supuesto que si la migraña afecta la calidad de vida del paciente por la intensidad y la frecuencia, la va a tratar. O sea, todo depende del diagnóstico, me parece. Hay que llegar a un diagnóstico, como siempre, en lo nuestro. ¿No, Beatriz? Doctora, Beatriz, tiene apagado el micrófono, ¿eh? tenés apagado el micrófono. Sí. No, digo, bueno, yo creo que eso, más no. A ver, hay que investigar si fue eso, si fue la pantalla o no, pero bueno, le pediría controles oftalmológicos, trataría de ver algunas otras cosas para ver qué está pasando, ¿no? Lo familiar, lo conductual, lo alrededor, ¿no? Las Beatriz, cefaleas por causa visual no son terriblemente frecuentes. sí, no. Yo veo que tiene más dificultad de aprendizaje por trastornos visuales que por cefalea. O sea que ese es un mito, lo del problema visual. Yo insisto, las cefaleas tensionales son las más frecuentes, mucho más frecuentes que todas las demás. Las migrañas las descartamos por la clínica. Y después, si tenemos que investigar causas clínicas, como dijo Beatriz, te da cefalea una anemia, te da cefalea una parasitosis, una enfermedad celíaca, un hipotiroidismo, todo lo que dijo Beatriz. Lo que sí al pediatra le tiene que preocupar es si su paciente tiene un quiste aracnoideo que le está dando dolor de cabeza, si tiene un tumor que le está dando dolor de cabeza, pero eso va a dar sintomatología, no va a ser algo flu, va a ser frecuente, va a motivar muchas consultas, y entonces eso lo tenemos que estudiar. Ese se va a ligar una imagen y vamos a tener que certificar que no tenga una causa estructural dentro del cerebro. No sé si... No, yo Beatriz, quería hacerte una pregunta de cirugía prenatal, sí. cirugía fetal. ¿Qué se está haciendo en este momento? Bueno, la gente de cirugía está haciendo varias cosas. No sé si habrá hablado algo de esto, Bailes. Con respecto a cirugía prenatal, los mielomeningocele se están operando, pero no por cirugía, por fetoscopía. La fetoscopía es por laparoscópica, pero lo hacen los obstetras. Nosotros estamos haciendo, pero por lo que se quiere hacer es la cirugía prenatal, pero por cirugía abierta, o sea, se saca el feto, ¿no? En una semana adecuada, y se hace la cirugía del cierre del mielo y se vuelve a introducir en el útero. Eso es lo que se está haciendo acá en Argentina. ¿Se está haciendo en Buenos Aires? ¿En Buenos Aires se está haciendo? Se está haciendo, pero con las dificultades. A ver, yo te explico que la gente que está acá en este curso seguro son muchos y de muchas partes del país. A ver, las dificultades que existen en la alta complejidad existen abajo también, existen en todos lados. O sea, cuando vos tenés un paciente grave y necesitas derivar a un paciente, quizás todos los que están acá dicen, bueno, es un poco ilusorio querer hacer muchas cosas y le cuesta a la gente poder derivar un paciente. Muchas veces yo tengo que llamar a mis compañeros del Garrahan y pedirles por favor que tal paciente sí es re grave y tratar de derivarlo, o por mordedura de perro, o por aplastamiento de un camión, o por distintas cosas que son muy graves y que a veces, yo entiendo, no se contestan los teléfonos, no por el hospital, sino el hospital de cruce tiene sus dificultades porque solamente trabaja por
derivación. La gente que está en la provincia le cuesta mucho derivar los pacientes, o de consultorio, o lo que sea, o sea, es lo que está pasando en todos lados. O el que está en Ushuaia derivar a un centro de mayor complejidad, es lo que está pasando en todos lados. No, lo que yo quería preguntarte es si no hay más riesgo en sacar al feto, operarlo y volverlo a introducir, o si no, operarlo inmediatamente. Digamos, uno ya sabe que tiene un mielomeningocele, lo espera y lo opera inmediatamente. No, mira, O, Carrillo, lo que pasa es que el grupo MONS, que es este grupo internacional, vio que era mejor esto porque disminuye la cantidad de hidrocefalia, de pacientes que tienen hidrocefalia y de pacientes que tienen Chiari. El problema que tenemos es que necesitas muy alta complejidad para seguir a la madre, sí, de acuerdo. los tetras y todo eso. Eso es lo que está retrasando esto y el factor económico del país, ¿no? Claro, sí, de acuerdo, sí, sí. ¿Sí? Bueno, a medida que fueron hablando, fueron saliendo unos temas, las preguntas surgieron en el chat, por ahí volvemos sobre cosas que hablaron, ustedes me dirán si ya fue respondido o no. Esteban Sotelo dice, la plagiocefalia muchas veces subvalorada desde APS, patológica versus posicional, ¿qué recursos complementarios recomienda para agilizar la valorización del especialista antes de la interconsulta? Mira, primero es que el paciente debe ser, donde yo veo y pienso que es una plagio posicional, porque le pedí una radiografía y veo que están las suturas abiertas, lo que hago es cambiar el paciente de lugar y ponerlo por lo menos durante 45, 60 días del otro lado, no del lado que está aplastado. Y es posicional o anterior o posterior, del lado que está aplastado no lo pongo al niño. Trato de ponerlo siempre del otro lado, ¿se entiende? Nada más, es cambiarlo de posición, ponerle un llamador del otro lado, ponerle algo que él vea, que él escuche, como para estar viendo del otro lado, que el niño quede puesto en esa posición. Y le pido a los padres que desde el hombro hasta la cadera, le ponga atrás una cosa simple, que es una ¿cómo se llama? Una toalla, por ejemplo, enroscada, para que lo doble todo, no adelante o en la cabeza, para que no pueda taparle la toalla, ni la almohada, nada, eso no, pero sí darlo vuelta y ponerle en la cuna o donde sea, darlo vuelta o en el cochecito y que esté volcado hacia el lado que no está plano. ¿Se entiende? Sí. Bueno, me parece que viene asociado a esto. Hay una pregunta de Hugo Belisario Roldán que dice si sirve la vincha elástica y si sirve como tiene que ser sus características. No sé a qué llama vincha elástica. No. ¿Para qué causa? ¿Para qué Doctor, cosa? no sé si yo ahora lo busco a ver si lo habilito. Doctor Belisario. Ahí está, ya puede apretar el micrófono. ¿Está por ahí, doctor? Mientras tanto le voy comentando, doctora. ¿Qué se hace con la poroencefalia? Pregunta la doctora Camposano. ¿Qué se hace con? Con la poroencefalia. Poroencefalia. O sea, no sé qué se hace. Depende si esa parte del lóbulo no tuvo crecimiento y se ve como un agujero, digamos, en la cabeza y no hubo crecimiento y las demás estructuras están normales, no se hace nada. Si uno ve que hay crecimiento y hidrocefalia, se trata. Si no, no se trata. Quizás Bueno, de ahí escribió no se hace nada. Escribió el doctor Belisario que era, cuando hablaba de la vincha, dice que es la que se coloca en la cabeza para la plagiocefalia. No, vinchas yo no conozco, lo que conozco son las ortesis craneanas, porque una vincha común no me modifica nada, me aplasta todo, me aplasta lo sano y me aplasta lo que no está. La idea de poner una vincha
es para otras cosas. Nosotros lo usamos como para cuando hay una cierta pérdida de líquido cefalorraquídeo en alguna válvula, entonces está para eso. Lo que hace la ortesis craneana no es comprimir, la ortesis craneana es expansión, ¿entiende? Un casco, es expansión. Yo lo pongo en una zona clara, que no tengo deformidad, y me va a hacer crecer lo de atrás. O sea, deja un hueco en cierto lugar como para que eso se expanda. Es como un sentido de expansión y no de compresión. Una vincha es compresión. ¿Se entiende? Beatriz, ¿cuánto tiempo te lleva arreglar una plagiocefalia no postural, o sea, una patológica? ¿Cuánto tiempo le ponen la órtesis? Lo ignoro eso. No, las que son patológicas, que tienen suturas, por ejemplo, yo operé esta semana una que tiene ambas suturas, la amboidea cerrada, lo tengo que operar y tengo que sacar las suturas y hacerle una reconstrucción. Si es muy Ajá. pequeño, menos del año, le puedo poner un casquito, una ortesis craneana. ¿Andan con el casquito? ¿Cómo? Sí andan con el casquito. Nosotros vemos que andan, ustedes le dan casquitos, pero no sabemos la evolución. Plagiocefalia posicional, que es la que tiene suturas abiertas. Las suturas cerradas hay que extraer la sutura mediante cirugía. Por Claro. endoscopía si tienen menos de un año, y si son más del año hay que hacerla a cielo abierto. Ujú. Bárbaro. Perfecto. Había quedado una pregunta dando vueltas, que es Andrea Celeste González Medina, que no se pudo conectar en un momento. Dice, que la consulta que ella había hecho era si asociamos cervicalgia y vértigo, porque le había llamado la atención que usted, doctora, lo había mencionado en una de las patologías. Y en ese caso, o sea, hacer un buen examen neurológico y hacer una neuroimagen correspondería. En un paciente que tiene cefalea y que tiene vértigo, Claro, cefalea y vértigo, y en cefalea y asociándolo, sí. vértigo hago una resonancia magnética, porque pienso que puede tener algo ligado algo a la fosa posterior y al oído. Muy bien. Bueno, Bueno, acá llegó la aclaración que decía, que habíamos hablado hoy, del doctor Pasarelo. Dice, cuando un niño va al hospital con traumatismo de cráneo, en general hacen radiografía y si no hay lesión lo mandan para control a una sala periférica y les dan pautas de alarma a los padres como cefalea intensa, vómitos, pérdida de equilibrio, duerme demasiado, concurrir urgente a consulta. Es una consulta que, está transmitiendo algo de la doctora Somoza, de otra colega. Perfecto. Eso está perfecto. ¿Está sí. bien? Perfecto, sí, entonces es más que un comentario que una pregunta. No veo manos levantadas y no veo que tampoco Son las 22 horas, de hemos alguno. disfrutado de esta charla extensa. Te pedimos disculpas por todas las preguntas que te hicimos, pero a un neurocirujano hay que aprovecharlo cuando lo tenemos a mano. Bueno, quédense tranquilos, bueno, y espero que les sirva, y lo que necesiten, bueno, nos seguimos hablando y vamos para adelante. Ahí es un momento álgido, tenemos que estar todos juntos y consultarnos. Bueno, Que anden bien, muchísimas bueno, gracias, un Beatriz. Muchas un gracias, montón, Muchas Beatriz. gracias, bueno, Beatriz. bueno, un Muchas gusto haber gracias. estado con ustedes y Un con todos los gusto. pediatras. Gracias. La Gracias, charla Beatriz. muy buena y muy práctica. Muy buena. Gracias Ya a lo han ustedes. vertido acá en los criterios que pusieron. Muy buena la clase, muy práctica, muy útil, dicen todos. Así que Un beso Bueno, grande y agradecemos muchas la gracias. La verdad que presencia. todos los comentarios están el todos fin de pidiendo que semana, haya una nueva charla con la doctora. Bueno, Se quedaron bueno, todos ávidos de seguir capacitándose sobre estos temas. bueno, bueno. disfruten el fin de semana, mucha suerte. Sí, Chau, chau. Igualmente eso. para todos. Muchas gracias a todos por Nos, Muy participar. bien. El Nos Laboratorio vemos Mar el agradecido próximo próximo por jueves. todos. Nos vemos el Chau, chau. próximo jueves. Un Gracias, gusto Beatriz. como siempre.